tomar asiento. No puedo empezar el mensaje sin hacer una reflexión que se me vino que Dios me puso en la mente mientras leíamos el Salmo al inicio del culto. Iba a decir se me vino, pero no, las cosas no se vienen, Dios las pone en nuestra mente. Ahí en el Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Qué difícil es para muchísima gente dejar de confiar en los carros y en los caballos. La gente hoy en día anhela los carros y los caballos. Nosotros tenemos que anhelar a nuestro Dios. Por eso ese es el gran problema de la humanidad, ese es el gran problema del mundo. Anhelamos carros y caballos, confiamos en carros y caballos, pero no confiamos en Dios. O confiamos en Dios para que nos dé los carros y los caballos, que es lo que finalmente anhelamos. Entonces esto no debiera ser así. Entonces oremos también para que el Señor siempre nuestra fe esté siempre firme, anhelando al Señor, que es el Señor de los carros y los caballos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a abrir así nuestras Biblias en Lucas capítulo 13. Capítulo 13, versículos del 6 al 9. Yo creo que los leemos todos juntos a una sola voz, solo son 4 versículos, es cortito. Ya todos lo tienen. Allá de atrásito ya lo tienen también. Muy bien, vamos a leer esta palabra de Dios todos juntos con voz fuerte. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. Amén. Vamos a orar para que el Señor ponga su dirección en esta exposición de la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Señor, te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor. Padre bendito, Señor, te rogamos, Señor, que en este momento, Señor, tú pongas, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda, Señor, ser el Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, en esta palabra. Que seas tú, Señor, el que nos indique, Señor, lo que debemos de aprender. Cada mensaje, Señor, que va dirigido a cada uno de nosotros, Señor, te rogamos, Señor, que tú seas el que nos lo muestre, Señor, para bien de cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, en este momento, Señor, y confiamos, Señor, en que tu presencia está con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que cuando leí este pasaje e iba a hacer el mensaje, pensé en un caso que hemos escuchado muchas veces. Yo creo que todos en alguna vez hemos escuchado del caso, por ejemplo, de aquel un joven, ¿sí?, de cualquier parte, un joven que se le dio una educación excelente en los mejores colegios, un joven que podía tener dinero montones, un joven que podía tener 2 padres amorosos que lo educaron bien, que podía tener buenas amistades y buena influencia, que podía tener acceso a la palabra de Dios y que sin embargo sus decisiones lo llevaron a que su vida fuera un rotundo fracaso. Yo creo que la mayoría de los que estamos ahí alguna vez en nuestra vida hemos escuchado de un caso como estos, ¿sí?
Yo sí he escuchado casos como estos. O a veces incluso cuando estamos en las conversaciones familiares y que algo le pasa a cierta persona que tiene muchos privilegios, uno suele decir, pero si lo tenía todo. O los rockeros aquellos, ¿verdad? Que a veces se suicidan, cantantes, pero ¿cómo si lo tenía todo? Todo lo tenía para ser exitoso en la vida. ¿Cómo fue a hacer eso? O incluso llegan a suceder que pastores han llegado a suicidar y decimos, pero ¿cómo? Si su esposa era una excelente esposa, si sus hijos eran unos excelentes hijos, si tenía una iglesiota inmensa y todos lo querían. ¿Por qué sucedió así? Bueno, entonces sucede que a veces, a pesar de los beneficios, las gracias y las bendiciones que Dios nos da, a veces las personas elegimos la opción de vida equivocada y encontramos la muerte en lugar de la vida eterna. Y esto es lo que nos recuerda este texto, esta parábola de la higuera estéril. ¿Sí? La higuera es un árbol. Dios usa aquí un árbol de un huerto para mostrar una verdad bíblica. En Lucas 3:6, ahí dice una higuera plantada en su viña, una higuera. Ahí no hay que movernos mucho, ahí estamos donde leímos. La higuera es un árbol frutal. La higuera representa aquí todo aquel hijo de Dios que ha nacido de nuevo. ¿Has tú nacido de nuevo? Puedes ahorita decir, yo hace tiempo pregunté, hace como un año o poquito menos de un año, pregunté, ¿quién está convencido de que si en este momento el Señor lo llama va a ir a estar delante de su presencia? Levante la mano. Y como 2 la levantaron, me acuerdo. Y ahora, ¿quién está convencido de que si el Señor lo llama, va a estar delante de su presencia el día de hoy? Amén. Amén. Bueno, ahí va. Gloria a Dios. Aquí la hermana salude. Sí. Amén. A la hermana aquí se le durmió el gallo, lo levantó despacito. Bueno, muy bien. Entonces, la higuera es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha recibido una nueva naturaleza. El árbol nos representa a cada uno de nosotros y hemos sido privilegiados en gran manera. Este nuevo nacimiento es un gran privilegio, es una gran bendición. El haber conocido de Cristo es una gran bendición. Estamos aquí, debemos decir y gozarnos de que estamos en una gran bendición que el Señor permitió darnos vida para en este momento decir amén. Porque fuimos plantados en su viña. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahí nos plantó el Señor, nos plantó en su viña. No fuimos plantados en un muladar. No fuimos plantados en un lugar de muerte y de tinieblas. No fuimos plantados en un lugar de un sinfín de conflictos y patologías mentales. No, fuimos plantados en la viña del Señor. Y por eso tenemos y somos muy privilegiados por eso. No fuimos plantados al lado del camino, con piedras ahí rocosas. No, en una viña. Ahí fuimos favorecidos. Fuimos escogidos por ese Señor de la viña. Fuimos cuidadosamente plantados en el lugar más favorable. Se nos pusieron cercas alrededor nuestro para que no entraran las zorras y los animales que destruyen los huertos. Fuimos abonados para que diéramos el mayor crecimiento. Y en un ambiente de protección, de tranquilidad, de paz, de salvación.
Ahí hemos sido plantados y ahí hemos estado desarrollándonos espiritualmente a lo largo de toda nuestra vida. Los que tienen más tiempo en el Evangelio y los que han empezado en el Evangelio, pues también han sido plantados ahí. Este es privilegio de cada uno de los elegidos, de cada uno de aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y se arrepienten y saben conscientemente de que deben dejar su antigua vida para abrazar la nueva. ¿Sí? Para estas personas es la viña, ¿sí? No para personas que titubean en una cosa y en otra. Tengo un pie en esto y un pie en lo otro. Tengo un pie en el pecado, tengo un pie en la iglesia, tengo un pie en la oración, tengo un pie en los malos hábitos, tengo un pie en la lectura de la Biblia y tengo un pie en adicciones. No, es para elegidos esta viña. Vayamos a Juan 15, 16, allá adelantito. Vean ahí, veamos lo que, la base de este privilegio. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice? Y no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Desde el momento en que decidimos seguir al Señor, el Señor no es el privilegiado que tiene la dicha de contar con nuestro beneplácito. No, nosotros somos los privilegiados que hemos sido escogidos por Él. Nosotros, cada uno de nosotros estamos aquí porque Él nos escogió primero. Nosotros no lo escogimos a Él. Y ese es el gran privilegio de los que están en la viña. Sin embargo, se da el caso, se da la situación de que aún en las higueras mejor cuidadas de la viña, se dan condiciones de esterilidad. Lucas 13, versículo 7, si me hacen el favor de volver ahí a donde estábamos. ¿Qué dice Lucas 13, versículo 7? Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto y no lo hallo. El viñador, el señor de la viña, perdón, fue a buscar fruto de la higuera que mandó cuidar, pero no lo halló. Una higuera que fue cuidada, una higuera que fue bendecida, una higuera que fue alimentada, una higuera que fue abonada. Hubo una higuera que costó trabajo de parte del señor de la viña, y el Señor viene a buscar fruto y no lo encuentra. ¿Es posible? Lamentablemente, sí es posible. Y con más frecuencia de lo que creemos que sucede. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién tiene la culpa de que una higuera no dé fruto? Ni el amo, ni la viña, ni el terreno, ni el viñador. La higuera. Traducción. No es culpa de la iglesia, ni de Dios, ni de la predicación, ni del pastor, ni del hermano de al lado, ni del hermano que se estacionó en donde estaba en mi lugar, etc. No es culpa. Es de aquel Hijo de Dios que se niega a presentar el fruto adecuado de acuerdo con las bendiciones que ha recibido. Y muchas veces estamos entonces en estos casos. ¿Y qué vamos a decir? No, es que no puedo. No, es que no me levanté. No, es que no hice. No, es que me dio coraje. No, es que, y es que, y es que.
Pero el Señor de la viña viene por el fruto. ¿De dónde le vas a sacar el fruto? Y no le vas a poder decir, es que tenía X o Y pendientes y no pude. Ahí mismo en el versículo 7, la queja del amo, ¿qué es? ¿Cuál es la queja del amo de la viña? Dice, hace 3 años que vengo. Fíjense que me llamó la atención porque el señor de la viña tenía 3 años de buscar, de estar viniendo. Y me puse a investigar ahí en el internet cuánto tarda una higuera en dar fruto. Y la higuera tarda entre 5 y 8 años en dar fruto. ¿Sí? Entonces, suponiendo que esta higuera ya tenía 8 años de edad, después de los 8 años que debía de dar fruto, el señor de la viña 3 años había venido adicionalmente a los 8 años para ver si la higuera ya daba fruto, y esa era la queja. El señor de la viña no venía cuando la higuera tenía 1 año, o cuando tenía 2 o 3. Él sabía que las higueras dan fruto a cierto tiempo. Entonces no va a pedir algo que no es posible, ¿verdad? Pero cuando ya existe la capacidad y ya ha pasado el tiempo adecuado, el Señor viene. Y vino 1 año, y vino otro año, y vino otro año, y no había fruto, extendiendo su gracia por 3 años, así como las prórrogas así de la universidad, me acuerdo, dame una prórroga, era muy común pedir eso, cuando uno no pagaba, dame una prórroga. Pues bueno, aquí a la higuera se le estaban dando prórrogas, y ya llevaba 3 años de gracia de prórrogas. Y a pesar de que el Señor esperó los 8 años, y aparte 3 años, pues no, la gracia de Dios es infinita. Pero Dios desea que su gracia no sea en vano. Esa es una gran diferencia que muchos no comprendemos. Nos agrada decir, Dios es misericordioso y Dios extiende su gracia, sí, pero que la gracia de Dios no sea usada en vano. No la uses en vano. Si Dios tuvo misericordia de ti, no la uses en vano. Si Dios te ha dado salud, no la uses en vano. Si Dios te ha dado recursos, no los uses en vano. Si Dios te ha dado familia, no los uses en vano. Porque hoy en día las cosas, la vida de la gente se vuelve una vida en vano, lamentablemente. Y ahí hay pobres jovencitos, tantos jovencitos, que ni estudian ni trabajan, presas del internet y del TikTok, de la música. Hasta ese momento, mientras no cambien, es una vida en vano. Y bueno, por decir jovencitos, ¿verdad? Hay también adultos, ¿verdad? O sea, hay muchos ejemplos que podemos señalar. ¿Cómo le duele a Dios el corazón ver una gracia tan grande y divina otorgada en vano o simplemente usada para el propio engrandecimiento? Que no sea ese nuestro caso. Llegué a conocer personas que solamente decían, ay, Dios tan hermoso, ¿verdad? Que me dio un empleo con planta. Dios tan hermoso que me dio un préstamo, que me dio un bono de mi trabajo. Dios tan hermoso, ¿verdad? Que me dio la capacidad de viajar, de conocer el mundo, de ir a Canadá y a Europa. Dios, qué hermoso. Dios tan hermoso, ¿verdad? Que me dio un carro. Sí, qué bueno que Dios te lo dio. Pero Dios no te ha dado gracia, bendición para tu propio engrandecimiento. Y que uses la gracia de Dios nada más para decir, qué bueno que Dios me dio, regaló un carro. Pues es presentar muy poco delante de Dios. Que no sea nuestro caso.
Y también que Dios no sea un instrumento para que se alcancen nuestros objetivos. El otro día platicábamos por ahí que mucha gente ve a Dios como el instrumento para conseguir lo que realmente me importa. Analícese cada uno de ustedes, de nosotros. ¿Qué es lo que realmente nos importa en la vida? En ese examen tiene que salir el nombre de Dios en primer lugar. En ese examen de conciencia. Si salen primero otras cosas, no significa que esas sean cosas malas. Pero el Señor es el Rey de todo. ¿Sí? Entonces, si valoramos más otras cosas que a Dios, convertimos a Dios en un instrumento para conseguir aquello que supuestamente valoramos de esa lista en la cual nosotros reflexionamos. No convirtamos a Dios en un martillo. No convirtamos a Dios en un instrumento. No instrumentalicemos a Dios. Y otra vez, gracia mal usada. Gracia dada en vano. Gracia desperdiciada. Que no sea ese nuestro caso. Lucas 13:8, que es lo que dice el Señor de la viña. Dice, no, es el 7 todavía. Pero donde dice córtala. Ah, es el 7, perdón, hermano. Sí, es que es el 7. Donde dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, dice. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es el versículo 7. Dice, córtala. Y me llamó la atención otro pasaje que vi en una Biblia de estudio y que venía como referencia ahí, que es Isaías 5 del 1 al 2. Si me hacen el favor de ir, perdón que los haga poner 2 versículos al mismo tiempo, pero vayamos a Isaías 5, versículo 1 y 2. Isaías 5. Versículo 1 y 2. Miren, se relaciona con este hecho de cortar. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Fíjense, también es un caso parecido a ese de Isaías. Una higuera plantada sin una viña muy bonita, cercada con un lagar, se quitaron las malezas y todo, y se esperaba que diera uva deliciosa, dulce, pero dio uvas silvestres. ¿Qué se va a hacer con esa higuera? Cortarla. ¿Sí? Y ahora me puse a ver, pues, ¿qué diferencia habrá entre la uva normal y la uva silvestre? Entonces, la vid que es cultivada, que es cuidada, que es abonada, produce la uva que nosotros conocemos, la uva rica, ¿verdad? Dulce, del cual se saca el jugo, del cual usamos en los fines de año, ahí tomándonos así las 12 uvitas y los 12 deseos, y está más grande, ¿verdad? Más jugosita, etc. Ahora, la vid que es salvaje, que es silvestre, que no es cultivada, que no es cuidada, ¿sí? Suele poseer hojas ásperas. Las uvas son chiquititas y el sabor de esas uvas chiquititas es agrio. Entonces, es algo en la misma sintonía esto de la higuera. Cuando el Señor
de la viña, cultiva esa vid, la cuida, la abona, y luego resulta que da un fruto bien chiquitito, y luego al probarlo, bien amargo. No, pues, no sirvió. Sí, es el mismo mensaje que nos da ahí Isaías, que el mensaje que nos está dando Lucas. Y en Lucas 13:7 entonces dice, ¿qué dice el Señor de la viña? Córtala. Es estéril, no he visto ningún fruto. Y si lo veo, resulta que da uvas silvestres, bien agrias. Imagínense que el Señor nunca diga de nosotros, qué agrio eres, qué feo. Has dado frutos bien chiquitos y todavía esos frutos chiquitos ni siquiera son ricos. Sabes, agrio. Todo lo que invertí en ti y solamente puedes dar uvas silvestres, agrias, llenas de amargura, de odio, de desobediencia, de pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Córtala. No sirve. No hay manera de que esta higuera sea bendecida, o esta vid, ¿verdad? En el caso de Isaías. Y lo dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Ahí en el versículo 7, ahí mismo, de Lucas 13:7. Los privilegios abusados serán un día privilegios perdidos. Dios tiene misericordia, pero como a ninguno de nosotros, a Dios tampoco le gusta que su misericordia sea abusada, que su misericordia sea pisoteada y que se inutilice la tierra abonada que Él plantó de aquellos escogidos. La mera profesión de labios, el decir de labios, no nos va a salvar de ser siervos reprobados. El hecho de decir, Jesús, qué bonito, no nos va a salvar de que el Señor diga, no diste fruto, o si diste un fruto bien amargo. No va a ser suficiente. Entonces cuidemos las bendiciones, los privilegios que el Señor nos ha otorgado. Cada cristiano estéril se puede volver a veces una carga y un estorbo. ¿Somos cristianos estériles? Es bueno que nos preguntemos. Porque a veces las raíces y los motivos de los cristianos estériles se entrelazan con los que sí llevan fruto. Y a veces hay hermanos que se dedican a echar a perder el fruto de otros. ¿Sí? Y entonces los van llevando. Entonces hay hermanos cristianos que dicen a alguien que sí está dando fruto, no, ya no seas tan exagerado, ya no prediques tanto, no hables tanto de Dios. Otros que dicen, relájate con tu devoción, no tienes que orar todos los días, no tienes que ir todos los domingos. O el clásico, no te claves, brother, para que caiga bien, ¿verdad? ¿Sí? Cristianos estériles arrastrando a cristianos fructíferos. Higueras estériles contaminando a higueras que dan fruto. O vides que dan fruto silvestre contaminando a vides que dan fruto cultivado. Lamentablemente así sucede. Y extendemos nuestras ramas de esterilidad sobre otros y les estorbamos. Por eso el Señor de la viña dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra donde está? ¿Para qué contamina a otros? ¿Para qué le hace piedra de tropiezo a otros? Quítala, no sirve. Pero sin embargo hay un viñador. Ahí está la misericordia de Dios siempre presente.
Ahora sí, Lucas 13:8. Dice, él entonces respondiendo le dijo, el viñador al señor de la viña. Dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone todavía este año, otro año más. ¿Quién es el viñador aquí? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, Él es nuestro intercesor. Él es el que va delante del Padre y le dice, déjala un año más. Ten misericordia de esta higuera que no ha dado fruto. No se lo merece, inutiliza la tierra, pero yo te digo, dale un año más. Déjala que yo trate con ella. Déjala que yo la abone. Déjala que yo le enseñe. Deja que mi espíritu le guíe. Deja que mi espíritu la santifique. Déjala. Ahí vemos la misericordia de Dios siempre alargándose. Cuando ya falta un momento para ser cortados, viene la misericordia de Dios y nos dice, todavía no. Pero por eso debemos de tener conciencia de presentar el fruto agradable a los ojos de Dios, adecuado conforme a lo que Él nos ha dado, conforme a lo que Él nos ha enseñado. Y ahí la importancia de este asunto. Entonces el Señor Jesús, el viñador, ruega por más gracia. Jesús intercede ante el Padre y otro año más. Y promete más trabajo. Dice ahí, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Otra dosis más. Vamos a trabajar con esta viñita o con esta higuera que no da fruto o que su fruto está bien amargo y chiquito. Vamos a abonarla, vamos a echarle todavía más. Ya tiene 10 años la higuera, ¿verdad? O 15, no sé. Pero bueno, vamos a intentarle todavía. Ese es el Señor Jesús. Eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer que su gracia no sea en vano. Que su gracia no haya sido nomás porque sí. Y que su gracia no haya sido solamente para pasar horas frente a la televisión o frente al internet. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces pongamos de nuestra parte para que el abono del viñador haga su trabajo. Es increíble cómo el ser humano se ve atraído por tantas cosas que existen en el mundo. Conciertos, manifestaciones, restaurantes, bares, lo que usted quiera mencionar. Como es atraído por todo eso, pero no se deja atraer por el abono que el Señor quiere poner en ellos. Y muchos cristianos así están, aunque digan, lleven la etiqueta de cristiano, así están. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dar frutos dignos de arrepentimiento y dar frutos dignos para el Señor. Entonces, se traduce, quitémonos aquello que al Señor no le agrada. Una vez más, el mensaje se vuelve a repetir. Quitémonos los hábitos pecaminosos y dañinos, los pensamientos de odio y amargura, los pensamientos de desobediencia a Dios y de pecado, los pensamientos de después Dios y primero lavar la ropa. Pensamientos así de ese tipo, hagámoslos a un lado. Ahí está, dejemos trabajar al abono que el Señor está poniendo sobre nosotros. Dice Lucas 13, versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás
después. Después. ¿Sí? Ahí está la gracia de Dios, después. No dice el otro año, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Ese después queda a la libre interpretación. Puede ser cualquier cantidad de tiempo. Ese después solamente lo conoce el Señor de la viña y el viñador. La higuera no lo conoce. Nosotros no conocemos, no sabemos cuánto tiempo más nos va a dar el Señor de gracia para que podamos dar fruto digno y presentar delante de Él. No lo sabemos. Puede ser 1 mes, 1 año, 2 años, no sabemos. Un día el Señor nos puede llamar de esta vida y ahí llegó nuestro después. Ahí se acabó nuestro después. Y ahí ya no habrá más oportunidad, ya no habrá más capacidad. Ahí ya solamente rendiremos cuentas de cómo fue el uso que le dimos a la gracia que Él nos dio, a la salvación que Él nos dio, que Él nos regaló, a lo que nos enseñó, ¿sí? En esa viña hermosa donde nos puso para ser un orgullo para Él. Entonces, el Señor puede utilizar muchos tipos de abono para nosotros. A veces utiliza el Señor un tiempo de aflicción. Y a lo mejor ese es el abono que está usando el Señor. También puede ser un mensaje como este, ¿verdad? También puede ser un mensaje como este. O un suceso, algo que sucede, que cambia las cosas, que cambia la vida. Eso también puede ser parte de ese abono. La parábola esta de la higuera estéril iba originalmente al pueblo de Israel. Recuerden el pueblo de Israel que esperaba a su Mesías. Su Mesías llegó y lo rechazaron. Entonces, se aplica también. Vino el Señor de la viña era Israel, cuidada, bien hecha, con toda la ley, con todo el conocimiento, y sin embargo, decidió no dar fruto y dar la espalda al Señor. Pero esta parábola de la higuera estéril se extiende a toda la iglesia y se extiende a cada uno de nosotros en este momento. Entonces, hagamos conciencia, recurramos a la gracia de Dios para no usarla en vano. Seamos agradecidos con esa gracia que se nos otorga. Démosle buen uso al abono del viñador. Quitemos lo que detiene el fruto y tengamos conciencia de que nuestro después puede llegar en cualquier momento. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para hacer compromiso delante de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, los que puedan ponerse de pie. Y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Señor, te bendecimos, Señor. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Señor, de la higuera estéril, Señor, donde hemos visto, Padre, que nosotros somos la higuera, Señor, esa higuera que es estéril, que no ha dado fruto, Señor, para tu honra y gloria conforme tú esperas. O esa vid, Señor, que ha dado uvas silvestres, Señor, que han salido contaminadas. Padre, Señor, perdónanos, Señor, esa falta de conciencia, Señor. Padre, no queremos ser como la higuera estéril, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ese viñador que es Jesús
intercede todos los días por nosotros y nos extiende un tiempo más de gracia. Padre, Señor, en este momento queremos, Señor, comprometernos, Señor, a quitar aquello que impida, Señor, la aparición de un fruto digno de ti. Levanten la mano todos aquellos que quieran comprometerse en este momento a quitar todo aquello que estorba para el buen fruto. Todos aquellos que quieran comprometerse a que el buen abono del Señor Jesús funcione en sus vidas. Todos aquellos que quieran comprometerse a que las cosas que hay en el mundo, cualquiera que sea, son menos importantes que el Señor Jesús. Padre, Señor, en este momento, Padre, yo te pongo delante de ti esta congregación, Señor. Estos que han levantado su mano, Señor, para comprometerse, Señor, a dar buen fruto, Señor, para ti. En el nombre de Cristo, Señor, ese buen fruto, Señor, bendícelo, Padre. Confiamos en que tú vas a hacer, Señor, la obra en cada uno de mis hermanos y cada uno de nosotros. Y vas a traer ese fruto, Señor, hermoso, Señor, conforme al abono, Señor, que tú has puesto, conforme a la tierra que tú has usado, conforme al viñedo que tú has puesto, Señor, esa viña hermosa de donde hemos sido escogidos, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Sí, Padre, podemos bajar la mano. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Padre, Señor, transfórmanos, Padre Santo. Queremos, Señor, obedecer. Queremos, Señor, en tener conciencia, Señor. Queremos, Señor, compromiso, Señor, contigo, con tu palabra. El compromiso no es con un grupo, no es con el pastor o con algo, es contigo, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, escudriña cada corazón de todos los que estamos aquí y obra conforme a tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor, en este momento, todo te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.